Bueno, nos falta entonces explicar un poquito esto de resistencia eléctrica. Para eso vamos a verlo en detalle acá, ¿ya? La resistencia eléctrica, como mostraba el video, depende de algunas variables, ¿cierto? En el caso de un alambre, de un conductor en general, depende del largo del alambre, ¿ya? La longitud o largo del alambre, depende del área o sección transversal, esta que va ahí acá, ¿cierto? Depende del material. Aquí depende de los materiales de que esté hecho el alambre. Por eso aparece esta formulita donde dice que R, que es la resistencia, es igual a esta letra que es una letra griega que se llama Rho y que equivale a la resistividad del material, ¿ya? Cada material tiene un valor, ¿ya? Dependiendo de lo que sea, cobre, no sé, oro, tungsteno, etc. Y hay tablas especiales de donde se saca este valor, ¿ya? Y en el caso de las resistencias que algunos de ustedes han visto en algunos circuitos, aparecen así, ¿ya? Entonces, hay unos códigos de colores, ¿ya? Que permiten saber el valor exacto de esta resistencia. Para el caso de los alambres en general, rige esta formulita o conductores. Y la tablita que acabo de explicar es esta de acá, ¿ya? Aquí tienen los valores que se llaman de resistividad, ¿ya? El del aluminio, el cobre, el níquel, el cromo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se usa esta tablita? De la siguiente forma. Para eso yo voy a mostrar a través de un ejercicio que es muy parecido al que sale en la guía. Yo diría que van a cambiar solamente algunos numeritos por acá no. Pero el desarrollo se hace tal cual voy a hacer a continuación. Dice, calcule la resistencia eléctrica de un alambre de cobre de 300 metros de largo, como el de la figura, y resistividad 1,7 por 10 elevado a menos 8. Y aquí dentro del dibujito, si ustedes se fijan, aparece este dato también que es de 4 milímetros. Este dato corresponde al diámetro del alambre, ¿ya? Entonces vamos a aprender cómo se usa esta fórmula que aparece acá, que es para calcular la resistencia de un conductor, de un alambre, ¿ya? Entonces, en primer lugar, para calcular esta área que aparece acá, se utiliza, como es un círculo, se puede utilizar estas dos formulitas. Área es igual a pi por el radio al cuadrado o pi por el diámetro al cuadrado partido por 4, ¿ya? Depende, con cualquiera de los dos va a dar exactamente el mismo resultado. Aquí vamos a ver. Yo en este caso voy a calcular eh, con el diámetro que aparece acá. Entonces fíjense lo siguiente. Área es igual a pi vale 3,14, por el diámetro, en este caso 4 milímetros, al cuadrado, y todo eso tengo que partirlo por 4, ¿ya? Al cuadrado, así que vamos a arreglar un poquitito aquí. Ahí está, al cuadrado. Lo estoy utilizando en milímetros nomás, pero al final lo voy a transformar a metros, porque en el sistema internacional hay que transformar a metros. No lo quiso poner acá porque si no se va a armar un enredo más o menos importante. Entonces, ¿qué se hace? Se toma la calculadora, ¿ya? Y hacemos esta multiplicación y nos va a dar 12,56 milímetros al cuadrado, ¿ya? Al cuadrado. Entonces, cuando esté en milímetros al cuadrado, yo necesito transformarlo a metros. Entonces, solamente es agregarle esto, 10 elevado a menos 6, ¿ya? Y al agregarle 10 elevado a menos 6, ya queda en metros cuadrados, ¿ya? ¿Ya? Ahí sí. Ahora, ¿cómo se usa la calculadora? Importante, chiquillo, porque me he fijado que a veces algunos cometen errores. Pongan atención. Vamos aquí, 3,14. 3,14, ¿ya? Por 4 al cuadrado. Aquí hay una tecla que sale elevado al cuadrado, así que y ahora dividido todo eso por 4. Aprieto ese igual y a mí me da así, pero a ustedes les va a dar este numerito, 12,56.
Acuérdense que ese punto es la coma, 12,56. Y ahí está el resultado. Como está en milímetros cuadrados, solamente le agrego a este número 10 elevado a menos 6 y queda en metros cuadrados. ¿Por qué menos 6? Porque un metro tiene 1000 milímetros y como es al cuadrado tendría que ser 6. Y por eso queda menos 6 aquí. ¿Ya? Así que ojo con ese detalle. Después que tengo calculada el área, voy a utilizar la formulita ahora. Aquí voy a poner los números primero y después voy a explicar paso por paso. ¿Ya? Así que no entre el pánico. Ya. Fíjense acá. La resistencia, dice acá, es igual al ρ o coeficiente de resistividad. Como es cobre, ese numerito está acá. Entonces, por lo tanto, coloco primero 1,7 por 10 elevado a menos 8. Ahí está. Después de eso tengo que multiplicarlo por L. ¿Qué es lo que es L? El largo del alambre. En este caso, el largo del alambre es 300 metros. Ahí están los 300 metros. Todo eso después tengo que dividirlo, ahí esa raya significa dividido, por el área o la sección transversal, que es este número, 12,56 por 10 elevado a menos 6. Y todo el resultado de desarrollo me tiene que dar este numerito, 0,41 en este caso. Se mide en ohm, ¿ya? Yo lo escribí, pero se puede anotar la letra correspondiente, que es la letra omega, ¿ya? ¿Cómo se hace con la calculadora? Me interesa, ¿ya? Pongan ojo aquí, por favor, no se vayan a equivocar ustedes. Primero, 1,7, 1,7, ¿ya? Después dice por 10 elevado a menos 8, entonces apretó la tecla que dice exponente en el caso de ustedes. Yo apretó esta y después colocó el exponente, menos 8 por, por 300. Ahí está el 300. Y eso tengo que dividirlo, dividido por 12,56, 12,56, exponente menos 6. Aprieto es igual, pum. A mí me sale así, pero a usted le va a salir este numerito. ¿Ya? Lo dejo con dos decimales, ¿ya? Dos números después de la coma. Como este es un 6, este aumenta en 1, queda 0,41. Y esa es la resistencia eléctrica de este alambre a temperatura ambiente. ¿Ya? A temperatura ambiente significa que está entre los 20 y 25 grados Celsius. ¿Ya? Si, por ejemplo, yo quisiera calcularlo a una temperatura mayor o a una temperatura menor, ¿ya? Se supone que los alambres de cobre, si le coloco más calor, se van a alargar. Y si se alarga, obviamente va a aumentar la resistencia. Al revés, si el mismo alambre de cobre yo lo enfrío, el alambre se va a encoger, por lo tanto su resistencia va a ser menor. ¿Ya? Por lo tanto hay que utilizar otra formulita para hacer el cálculo para mayor temperatura, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Mientras tanto yo solamente le voy a mostrar esa fórmula de, para utilizar cuando hay temperaturas superiores a 25 grados o inferiores a 20 grados Celsius, ¿ya? Que es esta fórmula, ¿ya? En esta fórmula, por ejemplo, aquí aparece una R con un cerito. Esa es la temperatura que yo saqué a 25 grados, que es esta, ¿ya? La T es la temperatura a la cual yo, por ejemplo, si quiero calcular a los 80 grados Celsius, tengo que poner aquí 80, y esta es la temperatura a la que se encuentra inicialmente, no sé, pues 25 grados, y aquí aparece una letra alfa que corresponde al coeficiente de variación de temperatura. Hay una tabla especial y parecida a esta, ¿verdad? Para los distintos materiales, ¿ya? Así como hay para el aluminio, también hay para la plata, etcétera. También hay una tabla de donde se saca este valor. Pero eso lo vamos a ver en la próxima ocasión, si el tiempo nos alcanza, ¿ya? Bueno, chiquillos, lo último que nos queda por ver es un video cortito de cómo se miden estas tres variables, es decir, el voltaje, la corriente, o la intensidad de corriente, mejor dicho, y la resistencia eléctrica, y cómo se conecta el instrumento con el que se mide, ¿ya?
que es una de las preguntas que aparece en la guía, así que tienen que verlo. Veamos ese videito y ahí... Bueno. En los videos que ustedes acaban de ver, hablamos de tres conceptos que son voltaje, intensidad de corriente eléctrica y resistencia eléctrica. Ahora, para medir esas tres variables, se utiliza un instrumento parecido a este, ¿cierto?, que es un multitester. El multitester tiene incorporado dentro de él otros tres instrumentos que son el voltímetro, el amperímetro, que es esta parte, y el ohmmetro, que es esta parte de acá. ¿Cómo se conecta cada uno? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, si yo quiero medir voltaje de un enchufe, en la casa de ustedes tienen corriente alterna. Por lo tanto, tengo que fijarme en este símbolo que aparece acá, que es como una culebrita. Eso indica que es voltaje alterno. Entonces, y tiene dos escalas, 200 y 750. Entonces, como los enchufes entregan 220, yo debo poner la escala más alta, en este caso 750. Si por ese motivo yo me equivoco y coloco la escala de 200 y el enchufe entrega 220, el instrumento se quemaría. Así que hay que estar muy atento a esta parte. Entonces vamos a medir el voltaje que nos está entregando realmente el enchufe de esta casa en particular. Enfocar aquí, por favor. Entonces aquí debería marcar aproximadamente 220. Si ustedes se fijan, lo que está marcando en realidad son 214, 215 volts. ¿Ya? No es que esté malo el enchufe, la compañía entrega un valor aproximado, ¿ya? Así que está bien. Ahora, si yo lo que quiero es medir corriente continua, o sea, lo que hay en una pila, yo voy a utilizar una escala menor, ¿cierto? Y tengo que utilizar el voltímetro, pero ahora en la escala máxima, por ejemplo, de 2 volts. ¿Por qué 2 volts? Porque las pilas entregan máximo 1,5 volts. Entonces lo único que se hace es conectar estas dos puntitas acá. Y aquí, por ejemplo, está midiendo 1.413. ¿Ya? Significa que no tiene 1,5, sino que tiene 1,4 volts. ¿Ya? Eso para medir voltaje. Ahora, para medir resistencia eléctrica, yo tengo que utilizar esta parte de la escala. Aquí voy a utilizar esta escala que dice 20K. 20K son 20.000 ohms. Entonces voy a utilizar esa escala, perdón, ahí, 20.000 ohms. Y voy a medir la resistencia eléctrica de este aparatito, que es una afeitadora. Entonces yo voy a medir aquí conectando este punto y este otro punto de acá. Y me va a indicar aproximadamente cuál es la resistencia eléctrica. Y ahí ustedes se fijan que está marcando 9.99, 9.98, ¿ya? Esos son kilo ohm. O sea, en el fondo esos 9.98 son 9.800 ohm, ¿ya?, de resistencia eléctrica. Ahora, para medir corriente eléctrica, yo voy a medir la corriente eléctrica que hay en este transformador. Y en el caso de la corriente eléctrica, yo tengo que utilizar el aparato que se llama amperímetro, o sea, en esta zona. Y la escala que voy a utilizar en este caso es de 20 amperes, ¿ya? Como máximo 20 amperes, porque la corriente que va a circular por acá es menor a 20. El amperímetro se conecta en este caso en serie, ¿ya? ¿Qué debería hacer yo con este cable? Ya, para medir corriente eléctrica entonces voy a utilizar la parte que dice amperímetro. Pero para no cortar este cable, ¿ya?, se utiliza estas tenazas y se introducen acá, ¿ya?, en un solo cable, ¿ya? Y ahí va a marcar inmediatamente un número. En este caso queda fijo ahí, se aprieta este botón y se suelta. Y en este caso mide 0,06 amperes.
una corriente muy pequeña porque este aparato consume muy poca corriente, ¿ya? Así que eso es para medir corriente eléctrica. Ahora, haciendo un resumen de estas tres cosas, hay que recordar lo siguiente. Entonces, para medir voltaje se utiliza un voltímetro, una de estas dos, ¿cierto? Y se conecta en paralelo. Para medir resistencia se utiliza esta zona, se mide y se conecta, perdón, en paralelo, y el amperímetro, que es esta zona, se mide, se conecta en serie al circuito. ¿Ya? Espero que le haya quedado un poco más claro con este pequeño video. Bueno, muchachos, espero que les haya quedado claro con el video. Cualquier duda que tengan, por favor, escríbanme al correo. Yo voy a estar atento ese día en particular que va a salir esta guía. Si tienen problemas de conectividad, yo los puedo esperar aproximadamente una semana más, a los que tengan problemas de conectividad. ¿Ya? Eh, Después de esa semana ya es más complicado porque tengo que subir un informe de los resultados. ¿Ya? Cualquier inconveniente que vean ustedes en los videos es porque la capacidad es muy poca. Entonces, si pongo videos muy de mayor valor, van a costar más subirlos, ¿ah? Y por eso el detalle. Gracias por su comprensión y espero que sigan cuidándose. Hasta la próxima.